Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Entre tanta mascleta, entre tanto ruido y pocas nueces, se esperaba un bombazo. En varias ocasiones se estuvo expectante y esa era una de las grandes preguntas que había durante estas hogueras. ¿Hará acto de presencia Carlos Mazón? ¿Se dejará ver? ¿Le podremos tocar? ¿Le podremos oler entre tanto aroma a pólvora? Y es que al final el señor Carlos Mazón sigue estando de moda, ese ya lejano, hace ya casi 8 meses que pasó lo de la Dana, que ocurrió la desgracia de la Dana, que era inevitable, pero sí que se podría haber evidentemente evitado la tragedia. Y sin duda, seguramente mucha gente conozca más a Carlos Mazón por lo que no hizo que por lo que hizo. Y así es, habría que preguntarse, ¿no? Ahora ya que vamos a cumplir, como digo, 8 meses desde que sucedió el desastre de Valencia, habría que preguntarse si Carlos Mazón sería tan conocido no solo aquí, sino en Madrid, si hubiese estado pendiente de lo que tenía que estar pendiente en lugar de estar ocupado en otros asuntos. No se sabe de qué tipo, pero desde luego no era lo que se le pedía como presidente de la Generalitat. El caso es que hizo acto de presencia el señor Mazón en las mascletas, no solo en las mascletas, sino que también se dejó ver por las diferentes hogueras, por los diferentes monumentos. Eso ha despertado cierto malestar en algunos sectores, sobre todo la oposición de Valencia, la oposición a la Generalitat Valenciana, al gobierno de la Generalitat Valenciana. Discúlpenme que estoy todavía con la resaca de hogueras, y eso que no bebo. Y despertó ese malestar, esa inquietud de ver cómo el señor Carlos Mazón se paseaba. Incluso había gente pues que le aplaudía, evidentemente había otros pues que le criticaban. Pero desde luego lo de Pedro Sánchez lo que ha hecho, o mejor dicho, no lo de Pedro Sánchez, aunque parece que se está empeñando en ser él el protagonista con su actitud respecto a la financiación de la OTAN, que era una actitud, por cierto, bastante de disimulo, bastante de exageración, porque luego a la hora de la verdad hizo lo que yo creo que desde un principio iba a hacer, que es aceptar las condiciones de Rutte y del señor Donald Trump. Pero esto no viene al caso, ¿no? Estamos hablando de pólvora, pero no vamos a hablar de guerra. Eso dará para otros derroteros y para otro podcast. Lo que estamos comentando aquí es lo que querían algunos, ¿no? Que es lo que deseaban algunos, que es que Carlos Mazón pues no hiciese acto de presencia, ¿no? Que no tuviese pues la desfachatez de dejarse ver. ¿Quién sabe si no hubiese explotado lo de Santos Cerdán, lo de Ábalos, lo de Coldo? No sé ya qué nombre ponerle a esta trama, porque tiene tantos protagonistas, tienen más protagonistas, ya lo dije en el anterior, que una película de Torrente. ¿Quién sabe si el señor Mazón hubiese hecho acto de presencia? Si ese escándalo no hubiese pues estado cociéndose con el paso del calor precisamente de las hogueras. Seguramente no habría hecho acto tampoco de presencia, pero sabía que en estos compases él no era el protagonista, que pese a que no había hecho lo que tenía que hacer, que pese a que había hecho dejación de funciones, los protagonistas eran otros. Y como efecto colateral, el protagonista era otro, en singular. Y así se lo hicieron saber en las hogueras, cuando mucha gente aprovechó la ocasión
entre petardo y petardo, entre mascleta y mascleta, por si al señor Sánchez no le llegaban esas ondas expansivas, en decir Pedro Sánchez dimisión. Y sin embargo, la oposición al gobierno de la Generalitat seguía en sus 13 de que el señor Mazón no tendría que haber comparecido, que no tendría que haber hecho acto de presencia, ¿no? Que tendría que haber sido censurado. ¿Quién sabe si se pedía o se le pedía o se pedía unas instancias fácticas que estuviese en arresto domiciliario? Habría que preguntarse eso, ¿no? Si la realidad es que quizá el señor Mazón se tendría que haber ido a su casa hace ya tiempo, ¿no? Pero puestos a que el hombre sigue gobernando y que parece que va a seguir haciéndolo por lo menos hasta que haya elecciones. Ya saben que un servidor tiene la teoría de que va a seguir siendo el candidato de cara a 2027. Pero habría que preguntarse, ahora ya que ha pasado ese tiempo y que este señor, el señor Carlos Mazón, no se ha ido a su casa, habría que preguntarse qué hacemos con él. ¿Dejamos que se pase? ¿Dejamos que vaya a los actos? ¿No? Porque paradójicamente, y voy a romper una lanza a favor del señor Carlos Mazón, es curioso como todos los que hablan de libertad, pues luego son los que se encargan o se afanan en que una persona pues tenga una condena que los tribunales todavía no se la han tenido en cuenta, ¿no? Otra cuestión, y este es otro tema, podríamos hablar de la actitud de la gente frente a Carlos Mazón, o qué actitud tenemos, mejor dicho, con un gobernante que no ha hecho lo que tenía que hacer, que no ha hecho su trabajo, ¿no? Me está viendo a la cabeza esa frase de Reagan, ¿no? Que decía que los políticos no tenían que meterse en la vida de los ciudadanos, sino que lo que tienen que hacer es protegerles, ¿no? Y sin duda lo que ha hecho el señor Carlos Mazón es de todo menos protegernos, que se lo digan, ¿no? A esas víctimas que se podrían haber evitado si se hubiese hecho no solo el trabajo que él tenía que hacer, sino también pues esos personajes que tenía a su alrededor que tampoco daban la talla, ¿no? Pero una vez dicho esto, creo que la izquierda se ha pasado de frenada, ¿no? Se ha pasado de frenada y habría que, más que plantear esa arresto domiciliario, lo que habría que plantear es la actitud de la gente que rodea a Carlos Mazón, de sus paisanos, ¿no? Cómo actuamos ante una persona que no tendría que estar censurada, pero que evidentemente no tendría que recibir ningún tipo de aplauso ni elogio por parte de ningún ciudadano. Y eso evidentemente, para eso está este espacio, es opinión personal. Veíamos a personajes de las hogueras, a otros dirigentes también, hacerse fotos con el señor Carlos Mazón y decir que era un honor estar con él, abrazarle, tocarle, como digo yo, olerle entre la pólvora, ¿no? ¿De verdad son los gobernantes que queremos? ¿De verdad no aspiramos a más? ¿De verdad ese es el honor que tenemos? No me quiero ni imaginar el honor que será cuando tengamos gobernantes que de verdad estén a la altura de las circunstancias. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pincho Naco, para hablar de un libro interesante que habla de la censura en sí, de otra índole, evidentemente, pero que habla de las consecuencias de esa censura social de la que a veces, pues, lo políticamente correcto somete a los ciudadanos. Porque hay que decir una cosa, todos cometemos errores, todos tenemos la opción de ser redimidos, de que nuestros pecados sean perdonados, de que nuestros vicios sean saldados. Y precisamente de eso habla Edu Galán en su libro El síndrome de Woody Allen. Cuenta como el caso del cineasta
es paradigmático y como uno de los mejores directores y productores de la historia de Hollywood, pues fue censurado por unas acusaciones que al final se han desmentido y que desgraciadamente esa reputación ha quedado verdaderamente dañada. Ahora vamos a pasar, ¿no?, a un comentario que habría que plantearse, ¿no? Hemos hablado de la censura de Carlos Mazón, o la censura a Carlos Mazón. Habría que preguntarse qué consecuencias puede tener a nivel político esa crítica o esa persecución constante al señor presidente de la Generalitat, ¿no? Y habría que ver también si, sin embargo, ese cambio de guión con lo que ha pasado de el escándalo de Santos Cerdán puede desviar la atención y hacer que, como un servidor dijo en un artículo, el señor Carlos Mazón quede como un hombre de Estado. Y para ello tengo conmigo al otro lado a un experto en liderazgo, a Miguel Molina. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hay gente que se plantea si el señor Carlos Mazón debería asistir a los actos de representación, precisamente porque hay alguna multitud, algunas personas que le chillan cuando llega a esos actos. Alguna gente que posiblemente esté organizada. Porque lo que no hay que olvidar es que para estas cosas la izquierda se organiza muy bien. Y yo entiendo que la representatividad de una persona, de un cargo institucional, como puede ser el presidente de la Generalitat, se lo dan los votos. Los votos inicialmente de los ciudadanos y después de los diputados, cuando es elegido. Y no el número de personas que te chillan o no. Porque en este caso podríamos empezar a valorar que un presidente puede ir a unos actos o no en función de la gente que le chilla, que realmente sería en función de la gente que se organiza para chillarlo, o en función de la habilidad que tienen determinadas organizaciones para poder preparar esos chillidos. Yo quiero recordar que, por ejemplo, cuando la señora Mónica Oltra fue imputada, pues en vez de organizarle un escrache de este tipo, le organizaron una fiesta desde Compromís. O que la izquierda es capaz de organizar manifestaciones masivas protestando por el beso de Rubiales, y ahora mismo por los puteríos de determinados altos cargos socialistas no han hecho nada. Y al final, yo entiendo, insisto, para mí es importante. Un presidente de la Generalitat tiene muchísimos actos de representación y es bueno que vaya a esos actos, ¿no? Y algunos son, pues, por ejemplo, la asistencia de determinados actos festivos, institucionales en cualquier caso. Si un presidente no puede ir, pues debería plantearse si tiene que seguir siendo presidente. Y yo, el señor Mazón lo está haciendo bien, está yendo a los actos, y al final lo que tienes que hacer es pasar de esos chillidos y intentar, si quieres presentarte, revalidar los votos de las personas, porque al final lo importante no son la gente que chilla, sino la gente que vota en estos casos. Es siempre un placer escuchar a un grande como Miguel Molina. Le mandamos, pues, un fuerte abrazo desde aquí. Viene bien precisamente hablar de este tema porque, a juzgar precisamente no solo por la trama en sí del señor Santos Cerdán y compañía, como digo, tiene tantos nombres que es que uno ya no sabe qué nombre ponerle, con qué nombre bautizar estos escándalos. Pero a juzgar por las noticias que están saliendo a la luz en los próximos días y que seguramente saldrán más, algunos ya son los que comentan que el escándalo, pues simplemente estamos viendo, pues, la punta del iceberg. Y me estoy refiriendo y me estoy acordando de esta noticia, ¿no?, que publicaba The Objective la semana pasada, en el cual pues hablaba de que 15 alcaldes del PSOE y Compromís cebaron con 34 millones la trama Ábalos. Hace referencia a Ribó, Llorente, Toscana. Precisamente me viene a la cabeza lo de Ribó porque esto nos afecta a nosotros. ¿Y qué consecuencias puede tener? Desgraciadamente en España vivimos en una sociedad en la que en ocasiones da la sensación de que tenemos un encefalograma plano, ¿no?, y que tampoco cambiamos de opciones políticas.
llevan gobernando PP y PSOE durante años y al final ambos son los que encabezan las mayores listas de corrupción de los partidos más corruptos de Europa. Y sin embargo no hemos cambiado de opciones políticas. Teniendo eso en cuenta, habría que ver qué cambio va a tener en esa bicefalia o en esa bipolaridad que vimos en España. Si ustedes se fijan, en el resto de Europa ya ha habido cambio de paradigma político y sin embargo aquí seguimos votando a los mismos, Partido Popular y PSOE, no cambian. Habría que preguntarse, como digo, qué consecuencias va a tener eso en los planes de Carlos Mazón o en los planes pues de Pedro Sánchez, ¿no? El que, como ya comentó un servidor en un artículo en este grupo, va a ganar el que sea capaz pues de derribar el relato del otro, ¿no? El que sea capaz de transmitir una pureza de sangre mayor, una pureza de higiene democrática mayor. No sé si se acuerdan cuando el señor Sánchez habló de higiene democrática y precisamente utilizó como telonero al señor Ábalos, cuando ya hay pruebas de que por aquel entonces ya se estaba cociendo la trama que estamos descubriendo ahora. Para terminar, no podía faltar ya un clásico, ¿no? Que es el comentario de nuestro querido amigo Fernando Llopis, ¿no? Que, como dije y como siempre digo, somete al Senado de Alicante Plaza a un abordaje a través de su corsario digital. ¿Qué tal, Fernando, querido amigo? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que el hecho de que el PSOE haya explotado de esta manera, evidentemente todos los focos y toda la atención mediática y lo más importante, toda la atención de la sociedad se centra ahora en otros escándalos, ¿no? En otros problemas, en otras prioridades, ¿no? Ahora Amazon ya no es una prioridad, aparte que es un tema que ya lleva su curso, que ya está en los juzgados y como que eso ya tiene un recorrido ya paralelo, ¿no? En la actualidad política, en la actualidad de los medios de comunicación y por tanto ya no es tan imperioso el que dimita o no dimita, si es culpable o no culpable, ¿no? La gente como que ya lo asume, como que ya ha pasado el tema de la Dana, que hay mucha gente afectada, pero que está en el juzgado y eso algún día llegará a su fin. De todo esto, pues lógicamente él sale beneficiado en el sentido de que estamos viendo como últimamente ya puede salir a la calle, ya se la ha visto en las hogueras, ya está pisando calle, ¿no? Antes era impensable, cuando todos los focos, cuando todos los medios a nivel nacional, todos sin excepción, estaban pidiendo su cabeza, pues lógicamente él ha hecho algo inaudito en política, que el máximo representante de la Comunidad Valenciana no haga pública su agenda, que no vaya a los actos, que vaya a escondidas, es decir, que no admita preguntas, es decir, eso es algo impensable para un cargo de tan alto vuelo, ¿no? El máximo representante de la Comunidad Valenciana, es decir, el presidente del Consell escondiéndose de la opinión pública y de la sociedad y de los actos públicos, ¿no? Es decir, le ha cambiado mucho la vida, ¿no? Pedro Sánchez le ha dado oxígeno, un balón de oxígeno a Pedro Sánchez, perdón, a Carlos Mazón, que no se esperaba y que va a permitir que ahora afronte pues, estos meses pues, con mayor naturalidad, como si ya no hubiera pasado nada. De hecho, ya nadie le dice nada. Y por tanto, ahí creo que ha salido ganando y todo esto se lo debe a todos los problemas que está teniendo el Partido Socialista, que parece que no va a tener fin, al menos a corto plazo. Por tanto, estamos viendo un nuevo Carlos Mazón, más relajado, más tranquilo, más en su papel y ya normalizado o está normalizando poco a poco otra vez su presencia en las calles valencianas. Bueno, creo que también es bueno en ese sentido que él mantenga su agenda y que los medios también le puedan seguir e informar allá dónde va, qué es lo que hace, qué es lo que promete,
También hay que recordarle, Carlos Mazón, que tiene también unos compromisos adquiridos con distintos ayuntamientos, distintas administraciones, y por tanto, obviamente no se puede uno esconder solamente en la provincia de Alicante o una ciudad de Alicante. Tiene que, yo creo que hacer lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Que es mantener su agenda e intentar mantener todos sus compromisos como los ha tenido hasta hace poco, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer, un abrazo muy fuerte desde aquí. Y gracias a ustedes por escucharnos. También ha sido un placer pues, que estén al otro lado, que nos estén, pues no sé si aguantando o disfrutando, pero desde luego, gracias, como digo, reiteradamente, por estar ahí. Sean buenos, sean felices. Espero que hayan disfrutado de las fiestas y sobre todo, espero también que hayan comido como el señor Sánchez y que estén bien a pesar del gobierno. Un abrazo muy fuerte.